Quiero que vayamos al libro de los Salmos, capítulo 86, y vamos a leer el versículo 16. El que más escribió Salmos fue un hombre llamado David. David fue el rey, o un rey de Israel, más bien. El versículo 16 de este texto del capítulo 86 dice: Mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo. Voy a volver a leerlo y dice: Mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo. Es un texto muy corto, tiene mucho que ver con la búsqueda que el hombre tiene acerca de Dios, los que buscan a Dios, porque déjame decirte que en estos tiempos el hombre vive completamente ajeno a la voluntad de Dios. Mucha gente que tú ves allá afuera en la calle, a donde quiera que vayas, a cualquier ciudad, a cualquier población, tú los vas a ver que viven ajenos a la voluntad de Dios, ajenos a tan siquiera a saber que hay un Dios. La gente vive y tiene una religión porque así se la inculcaron sus padres, pero generalmente viven ajenos a la existencia de un Dios. ¿Y por qué digo que viven ajenos? Bueno, porque la mayor preocupación del hombre en nuestros tiempos, ¿cuál es? Si quitáramos ahorita lo que está sucediendo, la pandemia, si quitáramos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, este virus que vino desde meses de febrero, inicios del año, si lo quitáramos y lo hiciéramos a un lado, ¿qué es lo que tendría el hombre en su cabeza y en su corazón? ¿Qué es lo que estaría buscando? Pues lo que hasta el día de hoy busca: bienestar económico, bienestar material. Eso es lo que más se enfoca el ser humano, en buscar el éxito, en buscar una sustentabilidad, primeramente económica, financiera, y segundo, pues tener, ya que tienen eso, pues a lo mejor tener una familia, ¿no? Mucha gente sueña con eso, mujeres sueñan con tener un esposo, hoy ya no tanto como antes, pero sí, todavía hay gente que quiere formar una familia, quiere tener su esposo, quiere tener la esposa, quiere tener sus hijos, ¿verdad? Y que asimismo pues puedan tener todas las necesidades económicas cubiertas. Y una vez que tienen las necesidades económicas cubiertas, bueno, ¿qué es lo que les sigue? Pues tener diversión, tener ciertos lujos, gastar dinero en ciertas cosas. El hombre gasta mucho dinero, gasta dinero principalmente en comida, en buenas comidas, y de ahí pues se lo va a gastar en ropa, en tenis, en zapatos, en cosas, ¿no? Y hoy día con la tecnología, pues su principal objetivo, su principal propósito, además de que tener un trabajo que le pueda remunerar bien, pues es tener el mejor teléfono, la mejor computadora, los mejores gadgets tecnológicos para poder hacer su vida, entre comillas, más práctica. Pero la verdad es que todo eso que tenemos a nuestra mano el día de hoy, todos esos elementos con los que podemos contar hoy, y entonces el hombre se vuelve cada vez más inútil. Qué tristeza es que teniendo tantos recursos disponibles hoy, pues los utilicemos para la comodidad y para inhabilitarnos nosotros mismos. Es decir, hoy ya el hombre no se quiere levantar a apagar la luz, no se quiere levantar a accionar un botón, no quiere tomarse la molestia de ir y realizar cierta actividad para que las cosas funcionen. No, ahora ya quiere desde su lugar donde se encuentre, ahora ya quiere ordenar, mandar y que las cosas se hagan, ¿verdad? No quiere mover un dedo. Cada vez nos vamos inutilizando más. Y esa es la vida triste del hombre. O sea, buscan lo material, buscan tener éxito, buscan conformar una familia, y ya que la tienen, buscan comer bien, buscan vestir bien y buscan la mejor tecnología del mundo para poder hacer lo menos posible. Esto viene sucediendo de hace 20 años para acá, de hace 30 años, cuando empezaron el teléfono celular, cuando ya el teléfono no lo tenías atado en casa, sino que lo tenías ahora a tu disposición y se volvió portátil, ¿verdad? Después de eso, pues se le fueron agregando más cosas, más cosas, más cosas. El Internet ha hecho muchas cosas buenas, es una buena herramienta. El hombre vive ajeno a la voluntad de Dios y por más elementos que hoy día tenga, sigue sin querer buscar a Dios. Por ejemplo, tenemos una Biblia que costó la sangre de muchas personas.
La Biblia nos describe todo lo que Dios quiere para nosotros. Describe el bien que quiere para ti, el bien que quiere para mí, el bien que quiere para tu familia, para los tuyos, para tu descendencia. Sin embargo, la Biblia anteriormente la leíamos, ¿verdad? La portábamos, la escribíamos, anotábamos y nos tomaba tiempo, nos ocupábamos en eso. Hoy día, con tantos recursos, la puedes traer en un teléfono, la puedes tener en la computadora, ya no es necesario ojearla, anotarla, rayarla, ¿verdad? Pero a medida que tenemos más recursos, a medida que nos vamos olvidando más de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es así. El hombre vive con un corazón alejado de Dios. El hombre, Salomón escribió, dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Sin embargo, el hombre se olvida muy fácilmente de Dios. Y se olvida, ¿por qué? Porque tiene preocupaciones, porque tiene cosas en que pensar. Entre comillas, podríamos decir que son más importantes, ¿no?, que de Dios. Hace unos meses, cuando empezó todo esto que veíamos en marzo, abril, mayo, los meses pasados, cuando estaba en el punto máximo la pandemia, la información, las noticias, día y noche, a cada hora te daban los números de la gente que estaba siendo contagiada, que estaba muriendo, etcétera, etcétera, etcétera. La gente empezó a tener una búsqueda de Dios, ¿verdad? Tú podías entrar a una red social y todo el mundo compartía versículos y le daba amén, y le daba me gusta, y le daba likes, y les daba me encanta a una publicación y a otra. Pero hoy día que ya empezaron a tener su vida otra vez normal, que la gente ya empieza a salir, que ya las noticias, ¿verdad? Ya no te dicen qué está sucediendo afuera, ya nada más te dan la estadística de ahí. Tantos contagiados, tantas muertes, punto. Y entonces lo que está sucediendo es que la gente vuelve a su vida normal y vuelve a olvidarse de Dios. En un principio todos estaban asustados y todos estaban temerosos de que algo les fuera a suceder físicamente. Y eso hizo que mucha gente pues, se volcara un poco a Dios. Y tú podrías encontrarte en las redes sociales muchas páginas de iglesias, de hecho se multiplicaron. Cualquier iglesia hoy día transmite, cualquier iglesia evangélica transmite un sermón los domingos, los miércoles, los jueves. Cualquiera puede transmitir, como lo estoy haciendo yo ahorita, puede transmitir en vivo a través de YouTube, a través de Facebook. Todos tienen sus reuniones y sus transmisiones. Y ahí los veía, ¿verdad? Ahí estaban puntuales, ahí llegaban. Y la gente dándole like a las publicaciones y compartiendo para acá y para allá. Y sí, y se unían y crecía el grupo. Y hoy día te puedes dar cuenta que todo eso volvió a la normalidad. Ahora haces una publicación de Dios, una persona le da me gusta. Así es el ser humano. Vuelve, como ya pasó el peligro, vuelve a su ensimismamiento, vuelve a sus intereses, vuelve a olvidarse de Dios. El hombre, con el temor, pues y empieza a levantar su mirada y sus ojos al cielo y empieza a pedir y a hacer plegarias y a querer hacer cosas buenas. ¿Para qué? Pues para que no le vaya a suceder algo malo, porque así es la conciencia del hombre. El hombre sabe que cuando actúa mal, sabe que por consecuencia le va a suceder algo malo. El hombre sabe que cuando actúa bien, por consecuencia, se va a sentir satisfecho y pudiera ser que alguien le dé un aplauso a las obras que está realizando. Y entonces se va a sentir satisfecho y se va a sentir muy orgulloso de sí mismo. ¿Por qué? Porque ayudó a alguien. Porque, le compartió a alguien. Porque ayudó a cruzar la calle a una ancianita. Porque le dio el lugar a una mujer o a una señora embarazada en el autobús. Y se va a sentir satisfecho y su conciencia le va a decir, no, hombre, eres re bueno, eres bien bueno para una persona como tú, no hay dos, ¿no? Así es la conciencia. Cuando hacemos cosas mínimas, la conciencia como que te exalta demasiado. Como si tú quisieras el trofeo, el gran trofeo y el gran premio por tu amabilidad y sencillez y humildad y compartir, ¿no? Pero así es el hombre. Hoy día que ya la pandemia y todo eso ha pasado a segundo lugar, tercer término, no sé, que cada vez las cosas se van olvidando y la gente empieza a salir y ya empiezan a abrir bares, restaurantes, gimnasios y las actividades empiezan a regresar de una manera paulatina. La gente empieza a olvidarse de Dios. Y todas las publicaciones, todo lo que se hizo en meses pasados, los sermones que los pastores compartían a través de Facebook, de una red social, de YouTube, empiezan a tener
una menor audiencia. No sé si tú te has dado cuenta, si has revisado, pero bueno, ahí está. Menos y menos personas son las que visitan páginas sobre Dios, sobre religión, sobre la Biblia, etcétera, etcétera. Se abrieron muchas páginas nuevas que no había y que no existían. Hubo páginas web, las que ya existían crecieron en número, pero otras se generaron nuevas y todas esas que estaban teniendo un auge ahorita ya están yéndose hacia abajo otra vez. Es triste ver cómo una sociedad, cuando le sucede algo, cuando está al borde de, pues sí, claman y piensan en Dios, claman y buscan la Biblia, empiezan a leer, empiezan a publicar, empiezan a investigar. Pero una vez que pasa el temor, una vez que pasa el peligro, que disminuye un poco, porque no ha pasado, que disminuye y que ya no lo tenemos así como en primer lugar, la gente vuelve a lo que siempre había hecho. Ve tú a un supermercado hoy y lo vas a encontrar lleno de gente. Ve tú a una plaza comercial y la vas a encontrar lleno de personas. Y la pregunta es, bueno, ¿no que este país no genera riqueza? ¿No que todos somos pobres? ¿No que nadie tiene dinero? ¿No que todos estaban cerrados sus negocios y que estaban perdiendo? Pues eso es lo que decían, pero tú ve a un centro comercial, a una ciudad como esta aquí en Puebla y tú los vas a encontrar llenos de gente. Quiere decir que sí hay recurso económico, quiere decir que la gente está interesada en ¿qué? En seguir comiendo, en seguir bebiendo, en seguir comprando ropas, artículos, tecnología. La gente vive alejada de Dios de manera natural y normal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los que conocemos? Bueno, tenemos que despertar, tenemos que forzarnos. Pero a veces lo más triste es que aquellos que tenemos la palabra, aquellos que tenemos la verdad y el conocimiento, es que no instamos, no podemos instar a los demás a buscar a Dios. Podemos hacerles una invitación, podemos hacerles una sugerencia, pero no es nuestra prioridad a veces apresurarlos a buscar a Dios. Hoy tenemos más argumentos, tenemos más elementos, como te decía hace rato, tenemos la tecnología a nuestro alcance. Antes nada más teníamos la Biblia. Es curioso, hace una semana yo estaba leyendo la Biblia y me ponía a meditar y decía, bueno, si yo quiero conocer de Jesús, ¿a dónde voy? ¿A Wikipedia? ¿A un diccionario? Tengo que ir a la Biblia. Si yo creo en Jesús, tengo que ir a la Biblia. ¿A dónde específicamente? Pues a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Porque ellos hablan de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo habló Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? Y bueno, cuando hablamos y cuando entendemos y aprendemos de Jesús a través de la palabra, nos vamos a dar cuenta que Jesús mencionó palabras de otras personas. Mencionó palabras de algunos salmos, de Job, de algunos profetas. ¿Y a dónde voy a ir yo cuando Jesús dice que eso ya estaba escrito, no? La Biblia es el único libro que para investigar un libro o un dato tengo que ir a otros libros atrás de la Biblia. Si quiero investigar y saber de Moisés, tengo que ir a la Biblia, al Antiguo Testamento. Si quiero saber de Jesús, tengo que ir al Nuevo Testamento. Pero si quiero hablar del apóstol Pablo, tengo que ir a la Biblia, al libro de los Hechos y luego a sus cartas. Y Pablo escribió de profetas, y si esos profetas quiero investigarlo, tengo que ir a la Biblia, a los libros de los profetas, hacia atrás. Entonces la Biblia es una biblioteca, es mi biblioteca personal de investigación acerca de las cosas de Dios. Si tú quieres saber hoy de medicina, de psicología, de odontología, de contabilidad, pues tienes que ir a la fuente, ¿no? Donde está, pero tienes que leer un libro, una enciclopedia y 2 tomos de acá y 2 tomos de allá, y son muchos, cientos y cientos de autores escribiendo sobre una cosa en específico. Y aquí en la Biblia tenemos 66 libros que los cuales me van a escribir todos acerca del mismo. El autor es Dios, que fue influyendo en diferentes escritores, y esos escritores a su vez fueron plasmando todo lo que Dios decía y lo que Dios hablaba. Entonces, tú y yo, que conocemos de la Biblia y que conocemos de Jesús, si quieres instar a otros a que conozcan a Jesús, a que sepan quién es Jesús, a que tengan lo que en teoría tú vives, ¿verdad? Porque muchos de los que estamos aquí, pues decimos que creemos en Jesús, aunque a veces esas creencias son como la gente de allá afuera. Pues sí, creo en Jesús, pero no leo la Biblia. Creo en Jesús, pero no hago investigación. Creo en Jesús, pero no leo los libros de la Biblia. Creo en Jesús porque mis padres iban a la iglesia. Creo en Jesús porque me lo inculcaron mis abuelos. Creo en Jesús
porque me interesa y conozco gente, no sé. Habrá muchas razones por las cuales la gente cree en Jesús. Los salmos precisamente hablan mucho del corazón del hombre, de la necesidad que se tiene, pero los salmos tienen una característica específica, que reflejan el sentimiento de un hombre que sí buscaba a Dios con todo su corazón. Y que ese hombre o esos hombres hacían cosas para poder encontrar a Dios. Es decir, mucha gente dice, pues sí, voy a buscar a Dios, voy a la reunión, pero llega el día de la reunión y no van. Bueno, hoy no hay reunión, hoy tenemos culto a través del Facebook o del YouTube, pero no se conectan a la reunión, ni los miércoles ni los domingos. Hace unos meses atrás yo les decía, cuando esta pandemia pase, mucha gente ya no va a regresar a las iglesias. El día de antier hablaba con un pastor y decía que hay mucha gente que ya no ni va a la iglesia ni se está conectando. Ese es el caso de una persona, de un pastor, de un movimiento en el cual la gente tenía años reuniéndose los domingos, ¿verdad? Y todos los domingos y miércoles recibían una enseñanza. Pero ¿qué pasó? Viene el encierro y como esa gente de manera personal no busca a Dios, de manera personal no lee la Biblia, no cree en Jesús como debería de creerlo, no aplica esa búsqueda personal como lo hacía el salmista David. Fíjate la expresión del versículo 16, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo. Y si nosotros nos vamos a leer unos versículos atrás, el versículo 8 dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Este hombre, David, tenía arraigado en el corazón quién era Dios, porque dice ahí, ni obras que igualen tus obras. Sabía de manera absoluta, total, clara, cuáles eran las obras de Dios. Lo conocía de una manera directa, y no porque lo hubiera visto físicamente, porque él sabía que todo lo que sucedía a su alrededor era por mano y obra de Dios. Y él decía, ninguno hay como tú entre los dioses. A pesar de que había muchos dioses, muchas religiones, a David le quedaba claro que solamente había un solo Dios. Hoy muchos de nosotros nos queda claro que solamente hay un solo Dios, que la religión fulana, la secta fulana, la denominación, eso no es Dios. Dios es el Dios que está en los cielos y que gobierna a través de sus principios el corazón del hombre. Pero aquel hombre que quiere ser gobernado por Dios también debe poner de su parte. Es decir, debe reconocer el señorío de Dios. Debe reconocer quién es ese Dios, por qué es ese Dios, para qué es ese Dios, por qué es Dios sobre mí. Lamentablemente, el único medio para conocerle, y no digo lamentablemente, digo lamentable es que la gente, teniendo el único medio para conocerle, que es la Biblia, la Escritura, y los que dicen conocerle, no van a la fuente. Ese es el pecado mayor del hombre y sobre todo de aquel que dice conocer a Dios. Es que sí creo en Dios, pero no leo la Biblia. Es que sí creo en Dios, pero no hago oración. No tengo intimidad con Dios. Es que sí creo en Jesús, pero ni sé qué milagros hizo. Es que sí creo en Jesús, pero no conozco sus palabras. Es que sí creo en Dios, pero no sé cuáles son sus obras. El salmista David decía claramente, no hay Dios que igualen tus obras. David tenía muy en claro quién era Dios a través de sus obras. Tú y yo, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Por una imagen? ¿Vamos a conocer a Dios por un crucifijo? ¿Vamos a conocer a Dios en una estampita ahí en mi cartera? ¿Por alguna cruz o algún colgadijo que pueda traer yo aquí? Eso no es Dios, eso no es conocer a Dios. ¿Vamos a conocer a Dios porque escuchas a un predicador hablar cada domingo? ¿Vas a conocer a Dios porque escuchas mensajes de un predicador que se transmiten por YouTube, por Facebook, o que te prestan a lo mejor audios, te comparten algunos versículos o algunos mensajes por teléfono? Eso no es conocer a Dios, es parte, es una herramienta, es un elemento que te ayuda en tu vida. Pero tú y yo debemos conocer a Dios a través de su palabra. Y perdóname, habrá gente que diga, no, espérame, yo tengo 10 años yendo a la iglesia, yo tengo 20 años de cristiano, hace 25 años que me bauticé,
Hace 25 años que tengo 5 Biblias en mi casa. Lamentablemente la Biblia físicamente como tal, no, si la tienes en tu casa, no te permite que tú seas ya una persona que conozca a Dios. Lo que importa es la esencia, lo que está escrito ahí. No importa si escuchas a un predicador y si escuchas 2 mensajes diarios del Evangelio a través de la radio, del internet, de un mensaje en YouTube, no importa eso. Si tú no tienes comunión con Dios a través de su palabra, no conoces a Dios y tus prioridades están siendo otras. No sé si me explico. No sé si me doy a entender. Tus prioridades, si tu prioridad no es conocer a Dios a través de su palabra, pues tus prioridades son otras. Tu trabajo, tu esposo, tus hijos, tu escuela, no sé, tu dinero, tu carro, tu actividad física, tu deporte tal vez. Si tú teniendo la oportunidad y teniendo los elementos que tenemos hoy día, aquí el internet, para educarte, para aprender más, para investigar más, no estás usando todos los elementos que tenemos a nuestro alcance para conocer más a Dios, pues no, o sea, tu prioridad no es Dios. Y eso es lo triste de estos tiempos. Así como te decía yo hace rato, la pandemia como que está agarrando ya menos interés y la gente empieza a distraerse con otras cosas. Ya, hay unos que de plano dejaron de ir a su congregación, la que asistían antes, a donde iban antes, a la cual eran miembros antes por 5, 10, 15 años atrás. Y esta pandemia fue como que la excusa, el argumento perfecto para ya no regresar. Ay, qué bueno que ya no tengo que ir a un lugar de reunión. Ahora puedo estar escuchando la palabra ahí en mi casa, en la pantalla. Y ya que tuvo la oportunidad de ni siquiera moverse. Ay, no. Hoy pasan partidos de fútbol, olvídate. Lo siento, pastor, predicador. Ahí nos vemos la otra semana. Hoy me toca ver partido. No. Y poco a poco, en lugar de que esto haya sido de beneficio para muchos, los que buscan a Dios, dice la Biblia en Romanos, todas las cosas les ayudan. Pero los que no buscan a Dios de corazón, los que no le conocen, como dice la Escritura, esas personas se han olvidado de Dios por completo. Y eso es lo más triste, ¿no? Que teniendo los elementos, la tecnología, la Biblia completa, el tiempo, no es capacidades, porque somos inteligentes, pensamos, analizamos, que teniendo todo lo que tenemos, no busquemos a Dios como deberíamos de hacerlo. El salmista David dice, mírame y ten misericordia de mí. ¿Cuándo vamos a encontrar precisamente a Dios? Bueno, sí, lo vamos a encontrar a través de su palabra, a través de conocer los hechos, todo lo que está escrito, ahí nos va a mostrar de Dios, quién es Dios, qué hace Dios, cómo habla Dios, qué quiere Dios, todo nos lo va a mostrar. Pero David decía, da poder a tu siervo. ¿Qué es el poder? Me gustaría darte una definición que si tú la buscas en internet precisamente, el poder se traduce así, designa la capacidad o la potestad para hacer algo. Poder es designa la capacidad o la potestad para hacer algo. Es decir, tú y yo tenemos la capacidad y la potestad para hacer, para lograr algo. Otro significado se le puede decir tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Eso es el poder, tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. O estar, o sea, una persona, estar en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Ese es el poder. Y el salmista David decía, da poder a tu siervo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Dame esa capacidad de hacer las cosas. ¿Qué? Leer la Biblia, orar, sumergirte en este mar de escritos que tenemos nosotros y que es el único medio autorizado para poder conocer a Dios. Da poder a tu siervo, decía. Dame la capacidad para lograr cosas. ¿Qué cosas quieres lograr tú? El año pasado, precisamente por estas fechas, octubre más o menos,
platicando con mi esposa, más bien ella platicó conmigo de algunas cosas, me hizo algunas observaciones. Y precisamente ese fue un punto de partida para poder hacer cosas. Y no es que uno no quisiera hacerlas, simple y sencillamente piensa uno que no tiene la capacidad para hacerlas. Piensa uno que va a ser en vano lo que va uno a hacer. Pero yo recuerdo muy bien que a partir de ese día, al otro día, comencé a hacer algunas cosas que tienen que ver con Dios, con la palabra y todo. Y de ahí, de manera sustancial, todos los días empecé a aprender cosas nuevas. Cosas que yo ya sabía, cosas que yo sabía que tenía que hacer, cosas que ya tenía en mi corazón, cosas que ya sabía lo que tenía que poner en práctica, pero no lo había hecho, por una y por otra razón, porque así es el hombre, va dejando cosas. Hoy hay una palabra muy conocida, ¿verdad?, en el medio de la comunicación que es procrastinar. Ay, y es muy famosa y todo el mundo ya te dice, es que procrastinas mucho. El fulano de tal, sí, le gusta procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Es dejar de hacer lo que tienes que hacer. Pensar mucho para no hacerlo. O sea, eso es procrastinar. Una palabra muy de moda en nuestros días y que la gente en las empresas, ahora el coaching, todo el mundo lo usa. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que es indolencia. El indolente es aquel que sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace. Bueno, pues yo podría decirte, yo fui indolente mucho tiempo, pero tú y yo podemos encontrar el punto. Hay un punto de quiebre que a partir de ahí, si tú dejas de procrastinar entre que sí lo hago, no lo hago, sí lo hago, no lo hago, estamos como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Es que sí lo hago, no lo hago, sí lo hago, no lo hago, y así es mucha gente por la razón que sea, por la razón que uno quiera. Es que me va a ver mi amiga, es que se va a enterar mi amigo, mi compañero de trabajo, ¿qué va a decir? Es que todos los amigos del Face, ¿qué van a decir si yo hago un post de esto, si yo hablo de Dios? ¿Cuánta gente no se ha burlado de ti por otras cosas? Por borracho, por briago, por ridículo, por... Se ha burlado de ti. Tus cuñadas, tus amigos, tus primos, tus familiares, ¿cuántos no se han burlado de ti por cosas tontas y ridículas? Que se sigan burlando, así va a ser la gente. Que se burlen de ti hoy, mañana, pasado, un día se van a cansar y dejarás de ser el centro de atención. Pero mientras, tú ponte a hacer las cosas, por Dios. Dejemos de ser indolentes. A lo que voy es, tú que conoces la palabra, tú que sabes qué es lo que quiere Dios de ti, deja de darle vueltas. Porque eso es lo que somos. Gente indolente que no quiere tomar una decisión correcta, sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer. No lo quiere hacer por flojo, no lo quiere hacer por, porque no quiere, porque no tiene ganas, porque hoy amanecí de buenas, es que hoy amanecí de malas, es que hoy amanecí de gris, es que hoy amanecí bien de azul. No, la gente no quiere hacer las cosas por eso. Pero la verdad, si tú te vas a la Biblia y empiezas a leer todos los días, vas a aprender cosas nuevas y Dios te va a empezar a capacitar y Dios te va a empezar a dar la madurez individual, porque aquí es una cuestión de manera individual. A veces, como hijos, decimos, es que mi papá no lee la Biblia, pues yo no la leo. Es que mi esposo no lee la Biblia, pues yo no la leo. Pues mi esposa no lee la Biblia, veo que no la lee, pues yo no la leo. Mis hijos no leen la Biblia, pues yo por qué la voy a leer. Y así nos vamos, ¿verdad? Nos vamos buscando justificantes para que lo que yo sé que debo de hacer, no lo haga. Si él no lo hace, ¿yo por qué? Esa es la mentalidad del ser humano, así es. Así somos por naturaleza. La Biblia dice, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Es que para leer me tengo que sentar, tengo que prender la luz, tengo que dedicarle tiempo. Y ahorita, mira, mi hijo pequeño ahí anda. Bueno, mejor leo al rato. Ya se despertó fulano, mejor leo al rato, mejor oro al rato, mejor, ya llegó mi esposo, tengo que darle mejor al rato, y al rato, y al rato, y al rato. Hace unas semanas, meses atrás les decía, y cuando ves ya pasó 15 días, cuando ves ya pasó un mes, cuando ves ya pasaron medio año, cuando ves ya se acabó la pandemia y tú sigues en la misma condición. Deberías de aprender a pedirle, como el salmista, da poder a tu siervo, dame la capacidad de lograr cosas.
Ahora, todos los que estamos aquí reunidos tenemos talentos, tenemos habilidades personales de las cuales Dios nos capacitó. Estoy seguro que has aprendido muchas cosas en esta pandemia, en este encierro que tenemos. Estoy seguro que tú has aprendido a hacer otras cosas que no hacías antes del mes de marzo. Hoy haces cosas que no hacías en ese tiempo y que a lo mejor jamás creíste aprender o jamás creíste que iban a ser necesarias. Pero hoy día has aprendido a hacerlas. ¿Y qué es lo que te permitió? Bueno, pues la habilidad que Dios nos da. Somos personas, hombres, mujeres multifacéticos que aprendemos cosas de la vista, leyendo, viendo, escuchando, haciendo, practicando, y ahí vamos practicándolo y vamos perfeccionando las cosas. Hace rato estaba yo escuchando a una persona y mencionó la frase de un hombre. Dice, es que cuando uno empieza no todo sale excelente. Empezar a hacer algo no es excelente, pero es excelente empezar. Y de alguna manera tiene razón. Ay, a veces nuestro argumento para no hacer cosas, para no leer la Biblia, ay, es que yo ya estoy grande porque ya no entiendo y mejor no la leo. Mejor pongo un audio. Mejor pongo YouTube, mejor pongo Facebook y una predicación, que me hable otro. Ay, es que pues yo tengo 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos y pues la verdad no le entiendo. Prefiero darles de comer, vestirlos y cuando tenga tiempo leo la Biblia. La Biblia es para todo tipo de culturas. De una vez te lo digo y te debe de quedar bien claro. Si tú tienes una carrera, una profesión, si tú eres una persona letrada, estudiada, con diplomados, lo que tú quieras, en lo que tú seas graduado, la Biblia va a dar mucha luz a todo lo que ya sabes. Y no importa si yo soy albañil, si soy plomero, si soy una persona que a lo mejor ama de casa, ama de llaves, no sé, que tengo una actividad, no me ha requerido para la profesión, para un título, no importa, la Biblia te va a dar un conocimiento más allá de que si hubieras ido a una universidad, más allá de que si hubieras tenido que ir a una preparatoria, cursar estudios, etcétera. Pero ¿de quién depende? Pues depende de nosotros. Dios ya hizo su parte. Hay mucha gente allá en Estados Unidos que todavía tienen la pena de muerte. La pena de muerte y hay jueces que dictan la pena de muerte. Imagínate lo que es después de encontrar culpable al hombre y si hay pena de muerte y merece la pena de muerte, imagínate que tú fueras ese juez y agarras tu mazo y dice el acusado se encuentra culpable y agarras y firmas un edicto que tiene que llevar tu nombre, tu firma del juez y que la sentencia es pena de muerte. ¿Te imaginas que tú tuvieras esa potestad para hacerlo? Sería algo tremendo. Y esos jueces que pueden atreverse a firmar y decir, el hombre es culpable, la sentencia es la muerte. Bueno, lo que yo estaba leyendo era esto, que esos jueces, su pluma con la que firman la sentencia de muerte de una persona acusada, después de que firman la rompen la punta y la rompen, porque dicen que con esa pluma nunca más deben volver a firmar otra sentencia de muerte. Tú y yo sabemos qué es lo que necesitamos. Tú necesitas a Dios, yo necesito a Dios, pero tienes que buscarle, tienes que esforzarte. Jesús ya lo dio todo. Ya hubo una pena de muerte. La Biblia dice que Dios es juez justo y ese juez justo ya dio una pena de muerte. ¿Y sabes quién fue el ejecutado? Fue Jesús. Dios rompió su pluma. Dios rompió su lapicero después de que dictó sentencia de muerte sobre Jesús. ¿Por qué? Porque ya no necesita otro sacrificio. El sacrificio de Jesús es único por una sola vez y con eso te puede dar a ti la vida, la salvación eterna. Pero ¿qué pasa? Que a veces tú, por tu necedad, por tu negligencia, por tu flojera, por tu pereza, por tu desgano, por tus preocupaciones, te olvidas que Dios ya hizo todo. Dios ya hizo su parte. Ojalá y pudieras entender y comprender lo que el salmista David decía. Da poder a tu siervo. Mírame y ten misericordia de mí. Da poder. Pídele a Dios esa capacidad de hacer algo. ¿Quién eres? Pregúntate tú, ¿quién soy? Pregúntate de manera personal, ¿quién soy? Pues yo soy fulano de tal. Tengo tantos años de edad. Bueno, ¿y qué soy? Bueno, pues a lo mejor tendrás una profesión, tú sabes quién eres. Pero hay una pregunta importante que yo hace unos meses me la planteé de manera personal.
¿Para qué soy? Es una pregunta que muy pocos nos hacemos. ¿Para qué soy? Sí, ¿cuál es el objetivo de que tú vivas? ¿Cuál es el objetivo de que tú estés vivo, respirando aire? Ah, bueno, es que tengo 2 hijos, es que tengo 3 hijos, es que soy padre, soy... No, no, no. Sí, ya sabemos, eso eres tú, pero ¿para qué eres? Tus hijos se van a ir, cuando crezcan, se casan y en teoría se tienen que ir de tu lado. ¿Y tú? ¿Para qué eres? ¿Para qué sigues siendo? Vas a seguir, tú vas a seguir si Dios no te llama a cuentas antes. Quiero dejarte con esa pregunta y con la invitación, de verdad es una invitación a que tú te pongas a buscar a Dios. Si tú te pones a buscar a Dios, vas a poder responder esa pregunta, ¿para qué soy? Te recomiendo, lee el libro de los Salmos. Léelo. Ahí vas a encontrar qué circunstancia tienes. Aflicción, preocupación, estrés, alegría, gozo, te sientes atrapado, te sientes encerrado. En el libro de los Salmos vas a encontrar todo lo que tú sientes, que crees que eres, ahí lo vas a encontrar. Pero dale un seguimiento y lee los versículos, los capítulos completos. Yo quiero darte gracias por la oportunidad que me das de compartir esto, por el tiempo que te tomaste para escucharme. Te dejo esa tarea, no para que me la contestes a mí, sino para que te la contestes a ti. ¿Para qué soy? Cuando yo me hice esa pregunta y fui a la Biblia, encontré algunas respuestas. Pero obviamente mis respuestas no son tus respuestas. Las respuestas que yo encontré no son las respuestas que tú vas a tener. ¿Para qué eres? Entonces, Dios te bendiga. Qué bueno que nos acompañaste hoy. Me da un gusto poder compartirte esto y espero que la próxima semana nos podamos encontrar igual a la misma hora.